Buenas noches. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual. Sobre la semana 5, tarea video sobre la reforma agraria, por el docente Roosevelt Ronald Chero Valdivieso, integrantes, mi persona Heiser Rivera Bustamante. Hoy les voy a hablar sobre la introducción sobre la reforma agraria. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, mi posición es mixta. Considero que sí fue beneficiosa en lo político y social porque desmontó un sistema de poder rural muy desigual y reconoció derechos históricamente negados, pero tuvo resultados económicos problemáticos porque el cambio de propiedad y de gestión no siempre vino acompañado de productividad, incentivos y eficiencia, lo que debilitó el rendimiento del sector agrario y generó tensiones económicas más amplias. En otras palabras, la reforma agraria tuvo una intención transformadora, legítima, pero su implementación dejó efectos contradictorios. En el desarrollo político, desde el punto de vista, la reforma agraria fue importante porque rompió el poder tradicional de la clase terrateniente y configuró la relación entre el Estado y el campo. En el material de la semana se explica que uno de los fines centrales era eliminar la clase terrateniente y reducir el descontento campesino, lo cual significa que no se trataba solo de una medida económica, sino de una reforma orientada a cambiar que tenía poder y control territorial. Este generó una consecuencia política directa. El Estado militar se legitimó ante sectores rurales históricamente excluidos y amplió su capacidad de intervención. Sin embargo, al mismo tiempo, ese mismo fortalecimiento estatal se conectó con un proceso de estalización intensa que años después, la transición democrática de 1980 tuvo que revertir mediante reconversión, liberalización y privatización, lo cual evidencia que el cambio político económico dejó una estructura estatal pesada y difícil de sostener. En el desarrollo económico, en lo económico, la reforma agraria se propuso mejorar la productividad agrícola, pero la práctica muchas transformaciones estructurales no generaron el aumento productivo esperado. Parte del problema fue que el modelo reformista se acompañó de una economía altamente intervenida, donde el Estado controlaba sectores clave, fijaba reglas y precios. Esto estaba Esto afectaba los incentivos para invertir, innovar y producir eficientemente en el material. Se describe que hacia de 1980 el país venía una intensiva estatización y que actividades como comercio exterior, minería, pesca e incluso la agropecuaria estaba bajo control férreo, ¿no?, del Estado, lo que afectó la estructura productiva. En términos, consecuencias económicas más amplias, esa estructura se combinó con el contexto de crisis y endeudamiento de los 70. Al retomar la democracia, el país estaba muy endeudado y con un estado con enormes cargas financieras, lo que condicionó el desempeño económico posterior. En el desarrollo social, argumento, en lo social la reforma agraria sí tuvo un impacto significativo porque buscó corregir una desigualdad histórica, trabajadores del campo sin poder real frente a hacendados al eliminar la litifundio, se avanzó en reconocer el campesinado como sujeto social y político y un reducir relaciones de dependencias tradicionales. El material de la semana lo vincula con la idea de reducir el descontento e insurgencia campesina, es decir, existe un conflicto social real que la reforma intentaba contener y resolver desde el Estado. Pero también es importante señalar que el periodo posterior mostró tensiones
sociales graves hacia los 80 con crisis económica, inflación y debilitamiento institucional. Aumentaron problemas como pérdida del poder adquisitivo y desempleo. Esto no es culpa directa de la reforma agraria, pero sí muestra que los grandes cambios estructurales no lograron consolidarse el bienestar sostenible por la población. En conclusiones, mi postura es que la reforma agraria fue políticamente decisiva porque desmontó un orden social de poder rural y reconfiguró el papel del Estado socialmente, aportó el reconocimiento del campesino y a la búsqueda de mayor justicia, pero económicamente tuvo límites importantes porque el cambio de propiedad y administración no garantizó productividad y se dio dentro de un contexto de estatilización fuerte que luego el Perú tuvo que reconvertir en el retorno a la democracia. Por eso, más que decir fue buena o fue mala, la interpretación histórica correcta es, es entenderla como una reforma con objetivos legítimos y efectos mixtos, logros, cambios sociales y políticos profundos, pero dejó desafíos económicos que impactaron el camino del Perú hacia los 80 y 90. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, doctor.